Ningún asunto en Medio Oriente ha sido tan contencioso como el estatus de Jerusalén, una ciudad que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital. Gracias por pinchar en el vídeo. Los invito a que conozcamos un poco más del turbio pasado de esta legendaria ciudad para entender mejor lo que puede acontecer o no acontecer ante el polémico anuncio de Donald Trump de mudar la embajada norteamericana a Jerusalén y reconocerla como capital judía. My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. En el año 1980, el Estado de Israel declaró a la ciudad como su capital, y los palestinos designaron a la misma como su sede de Estado. Aunque ninguna potencia hasta ahora había reconocido ninguno de estos reclamos, aquí la raíz de las crecientes tensiones. Para empezar, a Donald Trump le corresponde firmar una medida para postergar el traslado de la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, algo que han hecho semestralmente todos sus antecesores en la Casa Blanca desde 1995, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley a favor de la reubicación. El accionar de Trump no es novedoso, ya que durante su campaña se mostró favorable a esta mudanza. Su ejecución colocaría a Estados Unidos a contracorriente de las decisiones de la ONU sobre esta materia y en abierta contradicción con el resto de potencias occidentales, además del gobierno palestino. Pero, ¿por qué es tan controvertido el tema de Jerusalén? El ser considerada como una ciudad sagrada por los fieles de las tres mayores religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, paradójicamente convirtió a Jerusalén en objeto de numerosas disputas, que a lo largo de siglos derivaron en reiteradas conquistas y reconquistas, que podrían rastrearse a tiempos antes de la fundación del cristianismo. Aunque los judíos fueron conquistados sucesivamente, la destrucción de su templo, el surgimiento del Islam, pasando por las innumerables cruzadas para recuperar la ciudad, el dominio del Imperio Otomano, su derrota en la Primera Guerra Mundial, tras la cual la región pasó a ser un protectorado británico hasta 1947, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181 para la partición de Palestina en un Estado judío y otro árabe. Se pensó en considerar a Jerusalén como una entidad aparte, una especie de ciudad internacional que sería administrada durante 10 años por la ONU, antes de realizar un referéndum para definir su destino. El documento preveía además garantizar la protección, el libre acceso y la libertad de culto en los lugares sagrados de la ciudad, no solo para sus habitantes, sino incluso para los extranjeros sin discriminación. El plan nunca llegó a aplicarse debido al estallido de la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948, que en la práctica derivó en la división de la ciudad en dos partes, Jerusalén Este, bajo el control árabe, y Jerusalén Occidental, en manos de Israel. La parte oriental de Jerusalén, que incluía la ciudad vieja y todos los lugares sagrados, quedaron en manos de Jordania desde entonces, hasta 1967, cuando durante la Guerra de los 6 días, Israel quedó en control de toda la ciudad. Entonces, el Parlamento israelí aprobó una ley de protección a los lugares sagrados, en la que garantizaba el acceso a estos por parte de los fieles de las distintas religiones. La presencia judía en Jerusalén se remonta a tiempos muy antiguos. Según la Biblia, era la capital del Estado judío, alrededor del 1000 a.C. Históricamente comprobado por evidencia arqueológica, fue la capital del Estado hebreo de Judea, poco después de esa fecha el sitio del templo judío en el monte del templo, y así permaneció hasta que fue conquistada y destruida por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, en el año 586. La presencia hebrea allí fue restaurada por Ciro II el Grande de Persia, hasta la conquista por parte de Alejandro Magno, aunque el templo siguió siendo el centro de vida judía hasta que intentó destruirlo Antíocos IV Epifanes, un rey de la dinastía seleucida cuya represión aceleró una rebelión por parte de los judíos. Jerusalén fue también la capital de un estado judío independiente con los macabeos, que entonces eran un reino satélite de Roma bajo Herodes el Grande, quien reconstruyó el segundo templo, que luego fue destruido por Tito en el año 70, cuando tomó control de la ciudad y ordenó la expulsión de los judíos. En el siglo II, Adriano intentó destruir la Jerusalén hebrea y colocó un templo idólatra en el lugar del templo judío, lo que llevó a una amplia revuelta que fue reprimida por el emperador, quien volvió a expulsar a los judíos y renombró a Jerusalén y a Judea con el nombre de los enemigos bíblicos de los hebreos, los filisteos. Desde aquel momento los judíos han reverenciado ese lugar y han orado en torno al muro del templo destruido, habiéndola tenido por momentos bajo su control,
los judíos han soñado y han anhelado volver a Jerusalén, hasta que en el siglo XIX comenzaron a emigrar a Palestina. Por otro lado, el vínculo islámico con la ciudad se remonta a la conquista árabe alrededor del año 638, cuando el califa Omar tomó la ciudad, garantizando la libertad a los judíos y cristianos que aceptaran el control político y religioso musulmán. Los musulmanes reverenciaban las escrituras judías y compartían su creencia de que Jerusalén sería el lugar místico del Apocalipsis que consideraban inminente. Mahoma veneraba las escrituras judías y a Jerusalén misma, al punto que los primeros musulmanes oraban hacia Jerusalén y no hacia la Meca. En las primeras décadas del gobierno árabe realizaron su culto religioso en el monte del templo, pero permitían a los judíos realizar también su culto religioso allí. La tolerancia hacia otros credos monoteístas se acabó cuando el Islam se convirtió en una religión de estado más rígida bajo el califa Abd al-Malik, quien construyó el Domo de la Roca encima de la base fundacional del templo judío. Posteriormente los cruzados conquistaron Jerusalén en el año 1099. Mataron a todos sus habitantes, musulmanes y judíos, y gobernaron la ciudad hasta 1187, cuando Saladino la retomó, restaurando el control islámico y reubicando en ella a muchos de los antepasados de los palestinos actuales, aunque también hay otros que llegaron posteriormente, durante el Imperio Otomano e incluso durante el mandato británico que sucedió a la derrota en la Primera Guerra Mundial del ya desaparecido imperio. Ese lazo histórico entre judíos y musulmanes con Jerusalén ha hecho de la ciudad un elemento central en las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos. Así, por ejemplo, en los acuerdos de Oslo suscritos en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, se estableció que el estatus de la ciudad sería discutido en etapas más avanzadas de las negociaciones. Efectivamente, el tema surgió en las negociaciones de Camp David, auspiciadas por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en el año 2000, sin resultados. Aunque desde 1967 Israel ha ejercido una soberanía de facto sobre Jerusalén, esta no ha sido reconocida internacionalmente al punto de que incluso los países más cercanos a Israel mantienen sus embajadas en Tel Aviv. También se cuestiona que Israel ha creado numerosos asentamientos considerados ilegales por la legislación internacional en los territorios ocupados de Cisjordania. En mayo de 2016, el entonces secretario de la ONU, Ban Ki-moon, durante una conferencia internacional sobre Jerusalén, aseguró que el estatus de la ciudad sigue estando en el corazón de cualquier solución negociable sobre el conflicto israelí y palestino. Solo nos queda guardar el veredicto de Donald Trump y cómo se desarrollen los hechos, esperando de que no desemboquen en un conflicto aún mayor. Les ha hablado Webmaster66 para Geopolitics Channel. Recuerda suscribirte para más contenido, pulsar en la campanita, dejarme tu like y comentar. Gracias y hasta una próxima edición. Jerusalem as the capital of Israel.